Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estudiar el Salmo 103 y el título de esta porción es Alabanza por las bendiciones de Dios. Es un perfil completamente diferente al que estamos viendo en el Salmo 102, que era oración de un afligido. Así que vamos entonces a este estudio. Dice así la lectura. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces vamos a analizar esta porción porque vemos que la palabra bendice está tres veces y la primera es un llamado a que nuestra alma bendiga a Jehová, es decir, bendiga a Dios. Eh, ¿Cómo un alma puede bendecir a Dios? Pues recuerde que el alma es la mente con pensamientos, es la emociones con sentimientos y la voluntad con los deseos. Entonces, que todos sus pensamientos, sentimientos y deseos bendigan a Dios. Ahora, ¿cómo puede mi pensamientos, sentimientos y deseos bendecir al Señor? Es cuando nuestros pensamientos, sentimientos y deseos hablan y dicen bien del Señor, tienen un buen testimonio de Dios y manifiestan con justicia el verdadero testimonio de Dios. ¿Por qué yo hago como énfasis en esto? Porque a veces nosotros estamos viendo un Dios, no sé, mezquino, un Dios que para poderse saciar necesita que la gente esté alabándole y que esté ensalzándole porque si no ellos van a morir o el desastre les va a llegar o cosas como esa, pero nosotros tenemos que empezar a cambiar como la película que se nos ha formado a través de mucho tiempo de ver este Dios que lo único que quiere es traer, no sé, conflicto y problemas si nosotros no estamos todo el tiempo de rodillas alabándole. Ahora, cuando la palabra nos invita a nosotros a alabar a Dios, nos invita a alabarlo porque es que es bien para nuestras vidas, es necesario para nuestras vidas. No es que Él lo necesite como si Él necesitase algo de nosotros. Somos nosotros quienes necesitamos dentro de nosotros, de nuestro ser y de nuestro corazón, elevar al Señor, porque cuando nosotros levantamos al Señor, entonces el enemigo se disminuye y se va. Ahora bien, analicemos las tres direcciones que nos está tomando. Bendice alma mía a Jehová, es decir, bendiga mi alma a Dios, pero después dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, una cosa es bendecir a Jehová y otra cosa es bendecir su nombre. Eh, en este aspecto, yo creo que es lo que nosotros hablamos de Dios. Es que a veces las personas dicen, no, pues yo aquí con esta enfermedad, pues es la voluntad de Dios. ¿De verdad es la voluntad de Dios que usted esté enfermo? No creo que sea la voluntad de Dios que no esté enfermo. Tal vez que el Señor lo haya permitido porque nosotros estamos en un proceso de rebeldía y la única forma a través de la cual nosotros podemos volver al camino del Señor es trayendo esa reprensión sobre nuestras vidas, pero no porque sea la voluntad de Dios. Ningún padre bueno querría que sus hijos estén enfermos, arruinados, dañados, destruidos, infelices, nada de ese tipo de cosas. Esa realmente no es la voluntad de Dios. Entonces, a veces nosotros hablamos cosas y decimos cosas que no hacen justicia al nombre de Dios. Nosotros nos decimos llamar cristianos, que realmente la palabra Cristo es el Salvador en, en griego, pero la palabra original es Mesías, que es el Salvador en hebreo. Ahora bien, si nosotros hiciésemos una verdadera acotación a esto, a lo que significa esa palabra, a lo que nosotros tendríamos que decir, bueno, nosotros somos personas que creemos en el Salvador, nosotros somos personas que creemos en el Dios que salva, pero muchas veces nuestras conversaciones dejan ver un Dios que se complace en que estemos mal, pues si es la voluntad de Dios, mi hijo se salva. ¿Qué? La voluntad de Dios siempre es que su hijo se salve. Pues pues fue la voluntad de Dios, mi matrimonio se acabó. ¿De verdad fue la voluntad de Dios o fue que nosotros tomamos decisiones equivocadas que dañamos el camino para que se arreglaran las cosas dentro de nuestro matrimonio? Entonces, por favor, no adjudiquemos al nombre de Dios cosas que no son, porque no estamos haciendo justicia en cuanto a realmente lo que significa su nombre. Entonces, una cosa es bendecir a Dios y otra cosa es bendecir su santo nombre. Escuche esta acotación, santo, porque es santo, solamente la santidad es parte de él. Verso 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Una de las formas de nosotros bendecir realmente al Señor es cuando no olvidamos los beneficios del Señor.
Es decir, no olvidamos todo su amor, misericordia, justicia, juicio, ayuda, mm, cuidado, protección, todas las cosas que Dios hace para nuestra vida son muchas, así que no olvidemos sus favores porque a veces nos enfocamos en las cosas que no tenemos, pero no estamos viendo que muchas veces las cosas que no tenemos es porque nosotros estamos en una rebeldía en algún área y por causa de esa rebeldía no logramos lo que nosotros estamos buscando. Entonces hay que bendecir a Dios, hay que bendecir su nombre y una de las formas de bendecirlo es no olvidar ninguno de sus favores. Verso 3 al 5 dice así. Empieza a hablar unas acciones de Dios hacia nuestras vidas y en este caso específico el salmista. Entonces dice, Él es quien perdona todas mis iniquidades, entonces perdona. El que sana todas tus dolencias es el que sana. El que rescata del hoyo tu vida. Después dice, el que te corona con favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces aquí menciona 5 acciones de Dios hacia nuestra vida. Y si usted observa estas acciones, todas son acciones de bendición. Son unas acciones que lo único que quiere es bendecirnos. Lo primero es, porque a veces nosotros estamos pidiéndole al Señor, no sé, favores, a veces le estamos pidiendo al Señor, sáname, a veces le estamos diciendo al Señor, prospérame o bendíceme en tales áreas, pero a veces lo primero que nosotros debemos de pedirle al Señor es que nos perdone. Es decir, es tan importante que nosotros reconozcamos en los problemas y en las dificultades que tenemos que hemos violado principios bíblicos y que por causa de fallar esos principios bíblicos, por causa de haber, no sé, no haber obedecido a su buena voluntad para con nosotros, entonces nosotros quedamos expuestos a problemas y a dificultades. Entonces, antes que pedir cualquier cosa, yo creo que lo primero que nosotros debemos pedirle al Señor es que perdone nuestras iniquidades. Después de eso, Él es quien sana tus dolencias. Hay una relación grandísima, grandísima en que nosotros pidamos perdón al Señor, que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que nosotros hagamos la restitución que tenemos que hacer y después de eso que nosotros podamos recibir la sanidad en nuestro cuerpo. Y no solamente en nuestro cuerpo, sanidad en el alma, sanidad en el espíritu. Verso 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Rescata del hoyo tu vida. Eso suena, caímos en una trampa o estamos en una cárcel o estamos confinados en cárceles espirituales. Entonces necesitamos la libertad. Él es el único que puede rescatarnos, liberarnos, redimirnos, pagar por nosotros la deuda que nosotros tenemos. Pero ¿qué fue primero? Primero es perdón, sanidad. Porque si nosotros no tenemos sanada el alma, no importa que nos den lo que nos den, nosotros no lo vamos a apreciar, no vamos a mantener la libertad que deberíamos de mantener, sencillamente porque nosotros no lo estamos viendo desde esa perspectiva. Así que es muy importante que nosotros entendamos que es prioridad que nosotros seamos perdonados y después de ser perdonados que nosotros seamos sanados, después de ser sanados que seamos rescatados. Después de esto, mire el proceso, dice, el que te corona de favores y misericordias. Claro, pidámosle al Señor ese favor y esa misericordia. Y nosotros necesitamos la revelación de ese Dios de favor y de misericordia. Cuando nosotros verdaderamente alabamos el nombre del Señor y alabamos al Señor, hacemos justicia de lo que Él es. Él es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, es decir, todas esas cualidades hermosas y maravillosas que uno podía esperar de una persona, todas las tiene nuestro Padre, todas las tiene nuestro Dios. Así que eso es lo que nosotros tenemos que exaltar, eso es lo que tenemos que hacer que salga a la luz, la verdadera característica, el verdadero carácter de nuestro Dios. Así que necesitamos favores, claro, necesitamos misericordia y ninguno como Él para hacer favores, ninguno como Él para tener misericordia de nosotros. Recuerden que esa misericordia es dos perspectivas desde eso. La una es que Él mira nuestra miseria y ahí mira nuestra miseria, ¿para qué? Para compadecerse, perdonarnos y ayudarnos. Entonces, ¿necesitamos ayuda? Sí, necesitamos que por favor nos llene de favores. Por supuesto que necesitamos, pero antes de que eso suceda, qué bueno es que nosotros nos arrepintamos para que Él perdone nuestras iniquidades, que nosotros reconozcamos que estamos con dolencias en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo y necesitamos sanidad. Después que reconozcamos que estamos atados, atascados, enredados. Algunas personas piensan, oh no, los cristianos
no tienen problemas, ellos no necesitan liberación. No, Señor, sí se necesita, porque cada vez que nosotros pecamos o cuando el enemigo nos tiende trampas, lazos, y nosotros caemos en eso, nosotros necesitamos salir de eso. Y la mejor manera de salir de eso es pidiéndole al Señor que sea Él quien rescate, quien nos saque de allí, quien nos libere. Así que Él es nuestro sanador y nuestro libertador. Y después de eso, ahora sí, pidamos esa corona, porque es realmente una corona. Es como cuando el Señor, cuando se deja ver esa bendición de Dios sobre la vida de nosotros, es como si nos coronaran de esos favores y de esas misericordias. Así que Él es el que corona de favores y misericordias. Verso 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él, Él nos sana todo, de adentro hacia afuera. Él está muy interesado en lo que pasa en nuestra alma, en lo que pasa en nuestro espíritu y por supuesto en lo que pasa en nuestro cuerpo. Así que sigamos como que todo el proceso correcto. Verso 6 al 8 dice así. Jehová, además de todo lo anterior, además de perdonar, sanar, rescatar y coronar de favores y misericordia, además de todo esto y de saciar del bien, en el verso 6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Entonces digamos que si alguna persona ha tenido un cuadro, ha tenido una situación o experiencias de violencia donde su vida fue afectada, su vida fue dañada, por favor, deje de estar estancado en su mente pensando cómo a esa otra persona le puede ir mal porque le hizo mucho daño a usted, o cómo me vengo, o cómo me puedo gozar de ver cuando esa persona esté en destrucción. No, lo que nosotros necesitamos hacer es entrar en la sintonía con Dios. Y la sintonía con el Señor es que el Señor, acuérdense que Él es el juez de toda la tierra, Él es el juez de todo el universo. Y es un juez justo, y aquí la justicia no cojea. Para nosotros pareciera que llega tarde, pero no llega tarde, realmente llega cuando tiene que llegar, además porque se necesita que se levante el clamor de los hijos de Dios, aquellos que aman la justicia de Dios, pidiendo porque la justicia llegue en su tiempo. Entonces, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Entonces, realmente a Él es que hay que buscar, a Él hay que buscarlo y decirle lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo, cómo nos sentimos, y el Señor se va a encargar de nuestro caso. Verso 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Así que el Señor a sus siervos notifica, como dice aquí la palabra, sus caminos. Es decir, le enseña el camino por el que debe andar. Y a todos sus hijos, todas sus obras. Le dice, esto es lo que yo he hecho y esto no es lo que he hecho. A veces nosotros le adjudicamos al Señor obras que no son de Él. Por ejemplo, por la voluntad de Dios yo tengo un cáncer, dice alguien. Y usted dice, de verdad será la voluntad de Dios. A veces nosotros estamos adjudicando cosas que no son. Bueno, a mí me fue mal económicamente porque esa era la voluntad de Dios. ¿De verdad era eso? No, muchas veces estamos adjudicándole al Señor obras que no son las obras de Dios. Así que lo mejor que podríamos saber es que tener claro esta palabra, Él notifica sus caminos a sus siervos y además hace conocer a los hijos sus obras, cuando realmente Él tiene la mano en eso o cuando no tiene la mano en eso. Así que cuando estemos ante una dificultad, lo mejor que nosotros podemos hacer antes de salir corriendo por la medicina, salir corriendo por la solución, es como ir delante del Señor y decir, Señor, me está pasando esto, no sé si yo haya pecado contra ti, si yo he hecho algo mal, yo te ruego que tu Santo Espíritu me guíe, me oriente y me muestre dónde yo fallé, dónde yo hice mal, para yo poder arrepentirme, hacer la restitución que tengo que hacer y que tú puedas ahora sí sanar mi vida, sanar mi alma, sanar mi espíritu, sanar mi cuerpo. Además de eso, que me puedas sacar de esta cárcel que tengo de opresión, tristeza, dolor, estrés, lo que sea que esté pasando. Y después de eso, pues pedir que el Señor le corone de esos favores y de esas misericordias. El Señor quiere hacerlo. Esa es la verdadera voluntad del Padre. La verdadera voluntad del Padre es llena de amor y de misericordia para con todos. Dice el verso 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Me perdí aquí. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, hace una remarcable el hecho de que el Señor primero decía en el verso 4 que Él coronaba de misericordias. Y ahora en esta porción dice que Él es el misericordioso y clemente, que es lento para la ira.
Además, vuelve y dice que es grande en misericordia. Así que la palabra misericordia viene constante, constante y permanente. Y a veces lo que nosotros dejamos ver, o a veces cuando nosotros hablamos del Señor, hablamos como de un Dios que no tiene misericordia, que no hace misericordia. No hacemos justicia al nombre del Señor. Mucho cuidado con eso. Verso 9 dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y eso es cierto, si el Señor hiciera conforme a nuestras iniquidades, la verdad es que nosotros no seríamos, nosotros no estaríamos, no habría posibilidad, pero la misericordia del Señor es muy grande y como dice su palabra claramente, es nueva cada día. Y él puede haber estado molesto. Eso es como un padre, ¿no? No puede haberle hecho al papá o a la mamá alguna cosa, pero ellos lo aman a uno tanto que al día siguiente ellos están deseosos de darle un abrazo, están deseosos de acariciarle, de bendecirle. Pues nuestro Dios tiene una misericordia nueva cada día, así que clamemos a esa misericordia que Él tiene. Entonces, no contenderá para siempre y para siempre guardará el enojo. Verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Por supuesto que es así. El Señor es muchísima más la misericordia. Yo recuerdo a una mujer, Susana Wesley, ella le decía a sus hijos y escribía, decía que por más dolores y más problemas y más dificultades que una persona tenga, y así sea la persona que más haya sufrido en todo el mundo, con toda seguridad fueron mucho más los favores y las misericordias de Dios que, que el justo pago por todas sus iniquidades. Y yo estoy plenamente convencida de eso también. Dice el verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aquí hay algo clave que es importante para que la misericordia de Dios vaya con uno y es el temor a Jehová. Y cuando nosotros tenemos el temor a Jehová, que es el principio de sabiduría y el principio de todos los otros 7 espíritus, de los otros 6 espíritus de Dios, la clave es esta, ese temor a Jehová, que es el temor que nosotros tenemos de perder la confianza, la comunión, el trato, la buena relación con nuestro Padre. Cuando nosotros no queremos hacer nada que lastime su corazón, no queremos hacer nada que vaya a entorpecer ese buen contacto y comunión con Él. Entonces allí está el temor a Jehová. Y aquí está diciendo que le engrandece aún su misericordia con aquellos que le temen a Él. Verso 12. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es decir, si realmente las rebeliones que nosotros hemos tenido en nuestra vida con nuestros padres, a nivel político, a nivel social, en todas las áreas, a veces con las personas que están a cargo y no hemos sabido respetar las autoridades y aún hemos tenido rebeliones con el Señor, si esas rebeliones estuvieran allí cerca, la verdad que la misericordia no podía llegar, pero Él ha hecho alejar completamente esas rebeliones por misericordia a nosotros. Verso 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Otra vez la palabra clave, los que le temen. Entonces, Él se compadece de ellos porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él sabe que nosotros hay debilidad, que nosotros estamos sometidos en este cuerpo de pecado y tiene misericordia, pero nosotros no podemos tomar esto como una ventaja para pecar, como una ventaja para pecar deliberadamente, porque Dios no puede ser burlado. La verdad es que Él no puede ser burlado, así que nosotros tenemos que tener ese temor reverente al Señor para no cometer pecado. Verso 15 y 16 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Entonces, está hablando de la transitoriedad que tenemos nosotros como seres humanos. Tenemos una transitoriedad y nosotros no debemos desperdiciar nuestro tiempo primero en juzgar equivocamente a Dios y segundo, juzgar equivocamente a las demás personas, no asumiendo nuestras responsabilidades. Es un principio bíblico asumir responsabilidades. Cuando nosotros asumimos responsabilidades tenemos el 100% del control de las bendiciones futuras, pero cuando nosotros no asumimos responsabilidades le estamos dejando a los demás el control de nuestro futuro y eso no lo podemos permitir. Así que qué importante es que nosotros como que reconozcamos nuestros errores y hagamos lo correcto. Verso 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. No sé si usted observa, pero aquí hay
algunas cosas que se repiten y lo que más se repite es nosotros necesitamos tener la revelación de un Dios de misericordia. No planteemos un Dios, no sé, contrario a lo que es la realidad, sino más bien planteemos ese Dios lleno de misericordia y su justicia sobre los hijos de los hijos. Así que el trono de Dios establece injusticia. Grandes pendones de Dios son el amor, la justicia y la verdad. Así que si nosotros somos participantes de este reino, si nosotros amamos a nuestro Dios, nosotros tenemos que ser también personas que nos movemos dentro de esos principios de justicia, darle a cada uno lo que le corresponde, y no solamente a los hombres, sino también a Dios y a nosotros mismos. Dice el verso 18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿De qué está hablando? Dice que la justicia de Él está sobre esas personas que guardan su pacto. Nosotros necesitamos conocer el pacto, saber cuál es el pacto, vivir dentro del pacto, hacer las obras del pacto. Y dice, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Cuando nosotros queremos ser hijos de complacencia del Señor, cuando queremos complacer al Señor, cuando nosotros queremos estar en la sintonía correspondiente con el Señor, por supuesto que el Señor va a extender esa misericordia sobre nosotros y sobre nuestros hijos y su justicia, es decir, esa justicia que nos defiende, que nos salva, que nos ayuda en todo momento. Dice el verso 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. A veces se nos olvida el Dios de justicia y a veces recuerda que en el libro de Lucas la palabra nos habla como de esas tres relaciones, aunque hay muchísimas relaciones con el Señor, pero menciona y enmarca tres de esas relaciones: la relación de nosotros como con el Señor como padre e hijos, la relación de nosotros con el Señor como amigos y la relación como Él como juez y nosotros como participantes dentro del reino. Entonces dentro de eso hay que tener mucho cuidado varias cosas, y es que a veces nosotros hemos cometido pecado, igual tenemos que ir al juzgado, al trono celestial, a pedir perdón, porque con toda seguridad no solamente Satanás tiene un pleito con nosotros pendiente, sino que además la persona que haya sido lastimada por nosotros va a orar al Padre y el Padre va a oír su clamor y su llanto y todo eso, y entonces nosotros vamos a quedar expuestos, así que eso puede bloquear nuestras bendiciones. Eso por un lado. Por otro lado es que a veces nosotros estamos haciendo las cosas bien, todo correcto, todo bien, pero parece que las cosas no nos están saliendo bien de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces tenemos que ir al altar, al trono, para que el Señor nos haga justicia en ese caso. Así que acuérdese que los jueces legislan, a veces uno es acusado y a veces uno es el acusador. Tal vez podemos acusar al enemigo porque está tratando de bloquear nuestras bendiciones. Así que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Verso 20. Dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de sus preceptos. Entonces, en otras palabras nos está mostrando aquí que el Señor reina y a Él se le llevan todos los casos, pero sus ángeles obedecen y ejecutan la voz del Señor. Si el Señor dice, dejen ir libre a esta persona o bendigan a esta persona o suelten las bendiciones para esta persona, pues los ángeles van a ejecutar eso porque ellos son ministros, son como oficiales dentro de la corte celestial que ejecutan las órdenes del juez de todo el universo. Dice el verso 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad, que hacen lo que el juez eterno ha dicho. En el verso 22 dice, bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. En otras palabras, lo que todo ese texto empezó diciendo 3 veces que bendijéramos al Señor, bendijéramos su nombre y que lo bendijéramos recordando todas sus buenas beneficios. Al final nuevamente dice que lo bendigan todos, absolutamente todos. Primero dijo que lo bendijeran sus ángeles, todos sus ministros, y que lo bendijeran todas sus obras, lo bendijeran y que nuestra alma lo bendijera. Pero en el intermedio de todo eso nos dejó a ver el Dios de misericordia. Es un Dios lleno de misericordia, lleno de amor y lleno de justicia.
Esa es la forma correcta de verlo. Esa es la forma correcta y justa de verlo. Si vamos a hacer justicia a nuestro Dios y vamos a alabar su nombre, entonces cuidado con lo que decimos, porque la verdad es que nuestro Dios es infinito amor y infinita misericordia, infinito favor, infinito perdón. Así que veámoslo desde esa perspectiva y cuando hablemos de Él, hablemos desde la perspectiva correcta. Bueno, espero que haya sido de bendición ese salmo para sus vidas y por favor, si lo fue con toda seguridad, va a ser bendición para otras personas. Entonces, por favor, compártalo. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil bendiciones. Nos vemos. Bye.